personas. El diablo sabe y por eso empieza a decirle por medio de la religión a otros seres humanos: no es verdad, no. ¿Cómo crees que Dios ama? Dios es amor. Tuerce la Biblia para engañar al ser humano y llevarse al mayor número de personas. Vean Lucas, hermanos. Entonces entraron en discusión sobre quién de ellos será el mayor, y Jesucristo, una vez más, percibiendo los pensamientos de esos apóstoles, hermanos, en sus corazones, tomó ¿a quién? A un niño, y lo puso junto a sí y le dijo: miren, cualquiera que reciba a este niño en mi nombre, a mí me recibe, y cualquiera que me recibe a mí, recibe al que me envió. Porque el que es más pequeño entre vosotros, este es el más grande. Y Lucas también habla, hermanos, de cómo la importancia del Señor acerca de los niños, cuando llevaron a Jesucristo, de acuerdo a lo que la ley hablaba acerca de los niños. Lucas 2:40, hablando de Jesucristo, una vez más, el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios era con él. Jesucristo, en el plan de Dios, nació de un papá y una mamá piadosos, godly parents, papá y mamá piadosos. José era un hombre justo. De hecho, cuando salió María embarazada, recuerdan, del Espíritu Santo, ni siquiera se quiso divorciar de ella así públicamente, porque era un hombre temeroso de Dios. Y María también encontró gracia a los ojos del Señor. O sea, Jesucristo vivió una familia que lo crió en el temor del Señor, y descendió con ellos y volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos. Cristo creciendo, hermano, y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón, y Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y para con los hombres. Proverbios 12:18, hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, mas la lengua de los sabios es medicina. Vean, hermanos, qué profundidad, qué verdad Dios nos está diciendo ahí. Porque el hombre, el esposo, puede usar esas espadas contra la esposa, y la esposa contra el esposo, los padres contra los hijos, y los hijos contra los padres. Pero ¿qué es lo que desea Dios? La lengua de los sabios. Es como medicina. Edificar, eso es mucho mejor, hermanos, que destruir con las palabras o las actitudes que uno puede tener. En Efesios también, hermanos y hermanas, Efesios 5 es un pasaje donde habla de los maridos. Los maridos amen a sus mujeres, y como Dios ya sabía que alguien iba a decir: pero ¿cómo la voy a amar? Lo dice: así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, Cristo, a la iglesia, una iglesia, vean, gloriosa. Lo que yo hago por mi esposa al final del día, hermanos, es beneficio para mí. El amor que yo le muestro, la ternura que yo le muestro, el más beneficiado voy a ser yo, de parte de mi esposa. Dice: para presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben de amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás su propio cuerpo, su propia carne, sino que lo sustenta, lo cuida, ¿cierto? Como también Cristo a la iglesia. Efesios 6:4. Y ustedes, padres, no provoquen a ira a sus niños, a sus hijos. Críenlos en la disciplina y amonestación del Señor. Tienes que conocer a Cristo Jesús, tienes que conocer la Biblia. Aunque seas cristiano o cristiana, papá y mamá, si tú no estás maduro espiritualmente, ¿sabes lo que vas a usar nada más? Disciplina del mundo, disciplina humana. Tu propio razonamiento vas a usar para criar a tus hijos. Pero el Señor dice: no, críenlos en la disciplina y amonestación, pero del Señor Jesucristo, que es una manera muy diferente, y un padre que no está maduro en el Señor no puede disciplinar y amonestar a sus niños en el Señor. Lo va a hacer a su propia manera. Colosenses 3:19, maridos, amen a sus mujeres y no sean rudos con ellas, no sean ásperos con las mujeres. No seas cruel, no seas sarcástico. Ámala a tu esposa. ¿Y
cuánto pudiéramos hablar aquí, hermano. Entonces le digo, vamos a terminar en unos minutos, pero vamos a tener un seminario de abuso, porque creo que es muy importante, muy necesario. Acabamos de ir a una conferencia y, hermano, esto está tremendo, sobre todo porque ya está cambió la ley de Illinois con respecto a las iglesias, con respecto a los papás o voluntarios que trabajan con niños en las iglesias. Ahora hay cada vez más requerimiento, y gracias al Señor por eso, porque es preocupación por lo que están descubriendo, por lo que está sucediendo dentro de las iglesias cristianas, evangélicas y católicas y todo. Ahora tenemos que tomar una capacitación en el DCFS, en el online, y cada uno también tiene que checársele el police background, el antecedentes no penales. Pero vean, esto para los esposos. ¿Cuánto esposo cristiano es cruel y áspero con su esposa? Hay hombres rudos, hermanos, dentro de la vida cristiana. Padres, no exasperen a sus hijos para que no se desalienten. Y exasperar, hermano, es como una actitud de estarle dice, nada más para provocarlo. Hacerle burla de algo y decírselo, no es raro, porque tantos niños se desalientan, ya no se desaniman. Timoteo, hablando de los líderes de la iglesia, pero otra vez, cuando yo leo eso, digo, bueno, eso no es solamente para el pastor o los líderes de la iglesia, eso debe ser para cualquiera de ustedes que son casados. Aunque yo no fuera pastor, eso es lo que Dios espera de mí en mi matrimonio. Pero el apóstol Timoteo Pablo a Timoteo, dando de requisitos acerca de a quienes vas a poner en el liderazgo como líder pastoral. Dice, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, o mejor dicho, hombre de una mujer. Porque marido de una sola mujer, ellos lo podían tomar y lo que sucedía era, ok, esta es mi esposa, nada más, yo tengo una esposa, pero tengo 1, 2, 3 mujeres. No, esas no son mis esposas, yo nada más tengo una esposa. No, el texto original dice, hombre de una sola mujer, nada más. Sobrio en todo. No estoy hablando nada más de drogas, alcohol y otras cosas, hermanos, aún tristemente el día de hoy los medicamentos que dan para problemas que son nada más emocionales o psicológicos. Sobrio en todo. Prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no peleonero, no una actitud hostil, hermanos, a veces hasta con la propia esposa, con los propios hijos, o la mujer hacia el propio esposo. No codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro. Una vez más, a Tito también, porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, una vez más, justo, santo, dueño de sí mismo, dueño de myself, to be in control of myself. No, que es que tú me hiciste enojar, ¿no? O la esposa, es que tú por tu culpa. No, nada de que es que es tu culpa, tú me hiciste enojar. Como le he dicho, eso es una mentira, hermano. Nadie tiene el poder para hacerte enojar. Tú puedes decidir enojarte o no. Y Pedro, vosotros maridos igualmente vivan con ellas, con sus esposas, sabiamente. ¿Saben cómo quiere decir? Conforme al conocimiento. Marido, vive, dice Dios, con tu esposa conforme al conocimiento. ¿Y conocimiento de qué? De cómo se trata una mujer, de cómo es una mujer, de las necesidades de una mujer. Tienes que leer libros, tienes que ir a conferencias, tienes que educarte, porque si no tienes conocimiento, ¿cómo vas a vivir con tu esposa conforme al conocimiento? Vas a tener nada más el conocimiento que te enseñaron cuando eras chiquito, tus tíos, tus borrachos tíos, tus drogadictos primos, tus drogadictos. ¿Cierto, hermanos? ¿Me están siguiendo? Si no nos educamos, en mi conocimiento para yo tratar a mi esposa va a ser nada más el que yo adquirí cuando no era cristiano o que me enseñó Pedro Infante.
O el machismo mexicano, hermanos. Y no, no tienes que educarte, tienes que adquirir conocimiento, dando honor a la mujer como si fuera un vaso muy frágil. Y como a coherederas de la gracia de vida. Pero miren lo que dice, para que, esposo, tus oraciones no tengan estorbo. Cuando uno trata mal a su esposa, ¿cómo vas a ponerte a orar? ¿Saben? No es que, tú lo puedes hacer, pero hay algo que, como que Dios te está diciendo, mijo, tu esposa. Y si es la esposa que insultó al esposo, es lo mismo. Acuérdense, hermano, estoy hablando en los versículos que está hablando del hombre a la mujer. Y también porque ustedes saben que tuve más de 20 años siendo consejero de hombres. Pero no, esto se aplica parejo, de hombre a mujer y de mujer a hombre. Si una mujer ofendió al esposo, la Biblia dice, dando honor a la mujer como a vaso más frágil, como caerederas. Perdón, el último punto para que nuestras oraciones no tengan estorbo. También si una mujer ha ofendido, ha herido, ha humillado al esposo y se pone a orar, hay algo que el Espíritu Santo te dice, ¿qué estás haciendo orando? Ve a tu esposo y arregla cuentas con él. Está orando por él. Está orando por él, pero si uno lo ofendió, ¿cierto? Si yo ofendí a mi esposa, yo no voy a orar por mí, tal vez voy a orar para que haga lo que Dios quiere que yo haga. ¿Qué es lo que Dios quiere que yo haga? Ir a mi esposa y pedirle perdón a ella. Antes, cuando ustedes creen, hay iglesias que creen en primera de Juan 1:9, si confiesas tus pecados a Dios, Dios te va a perdonar. Y hay hombres así, hasta el día de hoy. Hombres que ofenden a su esposa, esposas que ofenden a su esposo, no le piden perdón al esposo ni a la esposa. Mejor van y se cierran en su cuarto a pedirle perdón a Dios. ¿Quién no va a hacer eso? Ya me arreglé, ya le pedí perdón a Dios porque traté mal a mi esposa. Y tu esposa llorando en el cuarto. No, así no es la vida cristiana, hermanos y hermanas. En primer ese versículo no es para los cristianos, es para los no cristianos. Ustedes saben, si quieren aprender más, la guía número 4 del discipulado. Pero no, Dios dice, no, mi hijo Roberto, no vengas a pedirme perdón a mí, que yo ya te perdoné hace 2000 años en mi hijo Cristo Jesús, y tú ya aceptaste mi perdón. Ofendiste a mi hija, a tu esposa, a mi hija. Ve y pide perdón a mi hija. Y lo mismo para el hombre, hermanas, es exactamente lo mismo. Si tú le faltaste respeto a tu esposo, con una mirada, con una actitud, con una palabra, y ves seriedad en tu esposo, obviamente hay dolor, pero el enojo, acuérdense que es un sentimiento secundario. Atrás hay otra cosa, hay miedo, hay dolor, y por eso uno nada más se pone como enojado. Pero decía, ay, que ya le pedí perdón a Dios porque ofendí a mi esposo. No, ve a tu esposo, como dice el hermano Bob George, del libro que recomiendo tanto, Cristianismo Clásico. Para pedirle perdón a otro ser humano se necesita el poder del Espíritu Santo de Dios, ¿cierto? Se necesita el poder de Cristo Jesús. Se necesitan unos millones de ángeles que te arrastren y te jalen, y unas 2 o 3 mulas que también te jalen para ir a pedirle perdón, porque el ser humano es arrogante, es orgulloso. Solamente en Cristo Jesús hay esperanza para una vida así como la que el Señor espera. Primera de Pedro, no como teniendo señorío sobre lo que está a vuestro cuidado, papá y mamá, esposo. Tu esposa está a tu cuidado, tus hijos están a tu cuidado. Pastor, ustedes, las ovejas están bajo mi cuidado, hermanos. Mi esposa está bajo mi cuidado, mis hijos están bajo mi cuidado. Pero el Señor dice, no como teniendo señorío sobre los que están sobre su cuidado. No, sino siendo ejemplos de la ley. Yo voy a poner el ejemplo a ustedes de lo que cómo debe de ser un cristiano. Yo no voy a usar ese poder y autoridad que Dios da, hermanos, para dañarlos a ustedes o para dañar a mi esposa y para dañar a mis hijos. Porque eso no es de Dios, para nada, en lo más mínimo. El abuso no refleja el carácter de un Dios santo. Y por cuestiones de tiempo vamos a parar aquí. Yo quería terminar hoy,
pero como es tan muy serio este tema, hermano, vamos a concluir el próximo domingo. Pero quiero terminar con esto: el abuso no refleja el carácter de Dios. Y nosotros somos hijos de Dios. Y hemos de reflejar el carácter de nuestro Dios. Jamás, hermano, Dios va a aceptar un abuso. Pónganse de pie y vamos a terminar. Cierren sus ojos y voy a hacer una oración para ser despedidos. El 27 de este mes, de este mes de marzo, 27 de marzo, va a haber esta capacitación que es requerida para los maestros. Creo que les voy a pedir a todos los que firmaron el acuerdo de membresía también, y todos están invitados. Todos los papás, mamás, es necesario, hermanos. Si esta es tu iglesia familiar, entonces tienes responsabilidad del Señor. Y en abril tal vez vamos a tener un seminario del abuso, de lo que es el abuso, para que haya más preguntas y más participación. Señor, gracias por este tiempo. Gracias sobre todo, Padre, por cada versículo de tu preciosa palabra, porque todo lo demás, Señor, hablando de estadísticas y todo, Señor, puede ser opiniones, pero lo que tú nos dices cuando abrimos nuestro corazón en humildad, en realidad, Señor, no podemos excusarnos de nada. Simplemente, Señor, tú no esperas abuso de tus hijos, ni de tus hijas, ni de los papás hacia los hijos, ni de los hijos hacia los papás, ni de hombres a mujeres, ni de mujeres a hombres. Porque somos una nueva creación, Señor. Somos regenerados. Somos hijos del Dios vivo y verdadero. Y tú eres santo, Padre. Tú eres bueno. Tú eres misericordioso. Tú eres compasivo, Señor. Y nosotros somos tus hijos. Señor, mira la lucha de la carne. Y por eso en humildad pedimos, Señor, que tú sigas perfeccionando esta obra que iniciaste en nosotros, y en humildad, Padre, recibir de tu amor para poder expresarlo a las personas que están bajo nuestro cuidado, Señor. Gracias porque has cuidado a nuestros niños de esta iglesia, de este ministerio, y Señor, confiamos en que tú lo seguirás haciendo, pero queremos hacer lo que humanamente es responsabilidad nuestra. Prepararnos, ser astutos, Señor, y saber cómo es que Satanás puede tratar de hacer daño, y dejarlo todo en tus manos, Señor. Gracias, Padre. Llévanos con bien ahora, en que vamos a nuestros hogares. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.